Hola, buenos días. Venía a presentaros nuestro trabajo sobre congestión en diálisis. Bueno, todos sabemos que los eventos cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en hemodiálisis y además se corresponden con más de la mitad de las muertes en todos los registros. La sobrecarga hídrica se ha relacionado con hipertensión arterial, rigidez arterial, hipertrofia del ventrículo izquierdo y con fallo cardíaco, y por ello la estimación del peso seco es crucial para mejorar los resultados de nuestros pacientes. Pero claro, primero tenemos que llegar a una definición clara de lo que es el peso seco, que parece que se llegó a una definición de consenso en los años 90 en el que hablan de que es aquel peso en el que al final de la diálisis, hasta la siguiente diálisis, el paciente se mantiene normotenso a pesar de la sobrecarga salina. Además de ello, habla también de un dinamismo del peso seco en función del paso del tiempo, y además de ello habla de que del volumen extracelular, que tiene que ser normal, cerca de normal, pero no menos que normal. ¿Y esto cómo se ha interpretado a lo largo del tiempo? Pues bueno, llegó la bioimpedancia y algunos grupos realizaron estudios dejando al paciente con un peso seco al final de la diálisis similar al que indica el resultado del peso normohidratado en la bioimpedancia, pero otros grupos han introducido el concepto de TAFO, que básicamente es la congestión ajustada al tiempo, que consistiría en dejar un poco por debajo los pacientes después de la diálisis para así, contando con la congestión que van a ir acumulando, que se mantengan lo más cerca del peso seco posible. Con todo ello, bueno, tenemos estudios de supervivencia en los que se ve que a menor peso postdiálisis, pues mejores resultados en cuanto a curvas de supervivencia. Y bueno, también traigo pues cómo calcular el TAFO, que básicamente pues sería con un sistema de modelado similar al de la cinética de la urea. Entonces, entrando en materia en nuestro estudio, nosotros vamos a tomar como referencia el primer grupo, el que deja a los pacientes en su peso seco según BCM. Y nuestro objetivo fue pues, distinguir qué variables analíticas o ecográficas tienen mayor relación con la bioimpedancia. Los pacientes fueron pacientes prevalentes en nuestra unidad de diálisis de Torrevieja en febrero de 2024, y los criterios de exclusión fueron aquellos que estaban con sacubitril o valsartán, porque medimos BNP y proBNP, y además amputados y portadores de DAI pues, por las dificultades técnicas. Tomamos, bueno, aparte de los resultados de la sesión, resultados analíticos: hemoglobina, sodio, albúmina, proteína C reactiva, BNP, proBNP, K125, y marcadores ecográficos, el diámetro de la vena cava inferior, muy importante, y también el sumatorio ecografía pulmonar. Hicimos un sumatorio de 8 campos pulmonares, colocando el ecógrafo en paralelo respecto a las costillas para tener más muestra pulmonar. Y como gol estándar que utilizamos la BCM de Fresenius. Es un método que bueno, es multifrecuencia y finalmente es un modelo tras muchos protocolos tricompartimental. Tiene sus limitaciones porque únicamente está validado para IMCs entre 16 y 35, y bueno, en contexto de fiebre o la posición que tengan pierna y brazos o vejiga llena, pues salen resultados dispares. Empezando por nuestros resultados más generales de los pacientes, un 63% eran hombres, 36 mujeres, una edad de 71,7 años de media. La etiología más frecuente fue hipertensión, diabetes o no filiada de su enfermedad renal. Eran hipertensos un 72%, con una tensión sistólica inicial de 135 milímetros de mercurio. Y bueno, respecto a los resultados generales, tenían un peso seco de 71,6 kilos, un IMC de 25,9, una sobrehidratación pre de 1,8 de media, con una hemoglobina pre de 11,5. Y nada, a destacar un BNP de 445, un proBNP de 7521, un K125 de 32, tenían más o menos 5 líneas B en el sumatorio de todos los campos pulmonares y un diámetro de la vena cava inferior de 1,5. De todos ellos, de los 47 pacientes, 6 de ellos tenían un diámetro de vena cava mayor de 2. Por tanto, y siguiendo el score Vexus, 3 de ellos eran Vexus 1, 2 de ellos eran Vexus 2 y uno de ellos era Vexus 3. Eran pocos pacientes y no se podía hacer un análisis analítico, pero bueno, a destacar que de ellos 3 tenían una sobrehidratación pre mayor de 3 litros. Los otros 2, a destacar el paciente número 4, que la verdad no tenía una sobrehidratación considerable como para tener ese diámetro de vena cava inferior. Y empezamos con la estadística analítica.
Primero intentamos buscar una correlación entre tanto NT-proBNP como BNP. Nos salía significativo, pero con una baja precisión, con un R cuadrado que no alcanzaba 0,3 ni siquiera. Lo mismo hicimos con el K125, que no encontramos significación estadística, al menos en nuestra muestra. Respecto al número de líneas B sí que encontramos significación, pero tampoco alcanzaba un R cuadrado de 0,3. Y el diámetro de la vena cava todavía peor, es significativo, pero el R cuadrado era de 0,1. Entonces, llegados a este punto, no tenemos una precisión muy adecuada para valorar la sobrehidratación en estos pacientes, entonces intentamos realizar un modelo multivariante. Primero se realizó un análisis discriminativo para aquellos que tuvieran una sobrecarga mayor de 3 litros, en el que se seleccionaron BNP, NT-proBNP, K125 y número de líneas B, y de él en el análisis multivariante finalmente únicamente se seleccionó el NT-proBNP y el número de líneas B. Y esta vez ya encontramos una R cuadrado un poco más de 0,533, que ya es más elevada. Entonces, dado que habíamos encontrado este hallazgo, nos preguntamos si esto también ocurriría con los pacientes que tenían una sobrecarga de 1 a 3 litros. Y el análisis es este, que justamente lo que previamente se había seleccionado no se selecciona y sí que selecciona en el diámetro de la vena cava inferior, que en este caso, en este rango, sí que tenía una mayor precisión. Y esto le intentamos encontrar alguna explicación, y es que en este estudio se explica un poco la dinámica de la vena cava inferior. Se ve condicionada por 5 componentes: la presión torácica, la función cardíaca, la presión abdominal, la volemia y la compliance de la pared de la propia vena cava inferior. Nos interesan los dos últimos, la de la compliance y la de la volemia, que se explican en este gráfico que tenemos abajo a la izquierda, en el que se ve que a bajas presiones venosas centrales tiene un aumento considerable del diámetro, pero conforme va aumentando la presión, la vena cava pues no va aumentando más el tamaño, el diámetro. Esto es un poco compatible con el score Vexus, en el sentido en el que sí que para entrar y para empezar a monitorizar el resto continuar con el protocolo, es necesario tener una vena cava mayor que 2, pero después no mide ningún tipo de variable respecto a la vena cava. También porque a partir de 2 igual consideraron que no podía seguir aumentando conforme a la congestión. Aquí he cogido las funciones de ajuste de cada uno de los marcadores, y sí que se ve que a partir de 3 el NT-proBNP tiene una cinética exponencial, y entonces es cuando empieza a despuntar, mientras que previamente se podría confundir con una elevación propia del paciente renal, mientras que igual con las líneas B, mientras que el diámetro de la vena cava inferior sí que tiene esta función que sería de tipo logarítmico, con estos aumentos drásticos iniciales, pero luego con estabilidad. Entonces, como conclusiones, establecemos que los marcadores de congestión se relacionaron significativamente con la sobrehidratación, pero tienen una baja precisión de forma aislada. La mayor parte de los pacientes con vena cava inferior a 2 centímetros tenían una sobrehidratación de 1 a 3 litros. De los pacientes con vena cava mayor de 2 centímetros, únicamente 3 pacientes tuvieron una sobrehidratación de más de 3 litros y 6 pacientes se nos quedaron fuera. Para la sobrehidratación mayor de 3 litros, la combinación de NT-proBNP y de líneas B se asoció con una mayor sobrehidratación. Para una sobrehidratación de 1 a 3 litros, el marcador que más se asoció fue el diámetro de la vena cava inferior, aunque de forma poco precisa. Existe una alta variabilidad interindividuo de la vena cava, que todo ello, sumado a que la medición es operador dependiente y además tiene una distribución logarítmica según el grado de congestión, y los marcadores de BNP y proBNP tienen una distribución exponencial, por lo que en situaciones de congestión leve pueden pasar desapercibidos en pacientes en hemodiálisis que de base ya están algo elevados. Eso es todo.